Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan Tomata. Siguiendo tomaros algo y vamos a charlar sobre Reventure Ortale, un juego que actualmente está en campaña de micromecenazgo en Kickstarter. Tenéis el enlace en la descripción por si queréis ir a echarle un ojo. Juego de mesa de 2 a 6 jugadores, de unos 15-20 minutos de duración aproximadamente y para unos 8 años o más. En el vídeo de hoy, junto a mis compañeros Nerea y Dani Marco, nos vamos a echar una partida a Ortale, pero antes de empezar con la partida me gustaría explicaros un poco los fundamentos de este juego de cartas. Dentro de la caja básica de Ortale nos encontraremos 4 componentes: los personajes, los 4 orbes, las cartas de tesoro y los contenedores de corazón. Estos son los componentes del juego básico. Luego veremos también qué es lo que nos trae una de las expansiones que podremos desbloquear en el Kickstarter. Lo primero que debemos hacer para preparar la partida de Ortale es entregarle a cada jugador 5 contenedores de corazón, entregarle 3 cartas de personaje y 3 cartas del mazo de tesoros, antes de haber mezclado los orbes dentro del mazo. Una vez todos los jugadores tengan todos sus componentes, mezclaremos los orbes dentro del mazo de tesoros y lo mezclaremos bien. Acto seguido también haremos una reserva con los contenedores de corazón y por último los jugadores deberán decidir con qué personaje van a empezar la partida. Para seleccionar el personaje únicamente deberán mirar cuáles son los que tienen disponibles, seleccionar uno, que será su personaje activo, y los otros dos los dejarán a un lado formando su reserva de personajes. Y con esto lo tenemos todo listo para empezar nuestra partida a Ortale. Dentro de Ortale podemos ganar de 3 formas principalmente. La primera es conseguir tener los 4 orbes dentro de nuestro inventario. En ese momento enseñaremos los 4 orbes y habremos ganado la partida. Por otro lado, también puede suceder que se termine el mazo de robo de tesoros y en ese momento el jugador que más orbes tenga en su inventario será el ganador. Por último, si hemos eliminado a todos los otros jugadores y no les quedan personajes para reponer, habremos ganado también la partida. Los orbes, los hemos mostrado al principio del vídeo, son estas cartas que tienen como un borde dorado y se diferencian del resto de cartas porque tienen aquí un símbolo de orbe y además en el título de la carta pone que son orbes. Para echar nuestra partida a Ortale lo que vamos a ir haciendo es ir jugando rondas hasta que suceda una de las 3 condiciones de victoria que hemos mencionado anteriormente. Lo primero que haremos en cada turno es robar 2 cartas del mazo de tesoros y añadirlas a nuestra mano. Previamente habremos recogido todas las cartas que estén en nuestro poder, ya que las cartas en nuestro poder son tanto las que tenemos en mano como las que tenemos en el inventario. Una vez hayamos robado las cartas, debemos seleccionar de todas las cartas que tenemos en nuestro poder cuáles se van a ir al inventario y cuáles vamos a descartar. Tenemos que tener en cuenta que el máximo de cartas en mano es 3, por lo tanto en este caso que yo tengo 5 cartas, debería seleccionar mínimo 2 para colocar en mi inventario. Podría o ponerlas en el inventario o descartarlas, pero el orden más importante, la norma, es que el máximo de cartas en mano van a ser 3. Será relevante ver qué cartas descartamos para luego ver cómo funcionan los desempates. Una vez todos los jugadores tengamos nuestras 3 cartas en mano y tengamos también nuestro inventario, estamos listos para empezar la ronda de juego. La ronda de juego va a suceder mediante turnos en los que los jugadores van a ir peleándose y realizando combates entre ellos. Para realizar un combate dentro de Reventure lo que deberemos hacer es coger una de las cartas de nuestra mano, seleccionarla y ponerla boca abajo delante nuestro anunciando a cuál de los otros jugadores vamos a atacar. Ese otro jugador deberá jugar una carta en respuesta y acto seguido se resolverían. Vamos a ver un par de ejemplos. Dentro de Reventure tenemos 4 tipos de cartas principalmente: las cartas verdes, rojas, azules y doradas. Las verdes interpretarían el papel, las rojas las tijeras y las azules la piedra. Porque al final lo que tenemos, por mucho que sean armas, escudos y papiros, estamos teniendo un sistema de juego centrado en el piedra, papel, tijera. Es decir, si un jugador ha jugado una espada y se enfrenta a un papel, es decir, a un mapa, tendremos que tijeras gana a papel. Por lo tanto, este enfrentamiento lo ganaría el jugador que haya jugado la carta roja. No obstante, si hubieran sido esta la jugada, el jugador que ha jugado el mapa ganaría al jugador que ha jugado escudo, ya que papel gana a piedra. Al final es muy visual y es muy sencillo recordarlo. Por otro lado, los orbes cuentan como comodín, y siempre que se juega un orbe en un combate, gana automáticamente. No obstante, al igual que sucede dentro de piedra, papel, tijera, es posible que en algún momento se enfrenten cartas del mismo tipo. En este caso, para resolver los empates es donde entra en juego el tema del inventario que os comentaba antes. En este caso, y en todos los casos, ganará siempre el jugador que tenga menos cartas en su inventario, a no ser que haya alguna norma que lo contradiga, como por ejemplo alguna norma específica de algún personaje. En este caso, este jugador tiene una carta en el inventario y este jugador tiene 2 cartas. Por lo tanto, el jugador que ha jugado la poción sería el que gana este combate
y para resolver los combates lo que haremos será aplicar el texto de la carta del ganador. Esto siempre, es decir, el combate se sucede como: voy a hacer un ataque a un jugador, ese jugador y yo jugamos una carta y el ganador, el premio que se lleva, es poder resolver su carta. Que muchas veces o puede hacer daño al oponente, de tal forma que intente matarlo, que si lo mata se lleva una recompensa, ahora luego la veremos. También puede ser que gane ciertas cosas que te permitan modificar el inventario, robar ciertas cartas, efectos interesantes que al final nos serán útiles durante la partida. Una vez decidido quién es el ganador del combate, en este caso sería el jugador que ha jugado la espada legendaria, se aplica su efecto, que en este caso es que hace 9999 de daño. Por lo tanto, es altamente probable que vaya a matar a su oponente. Entonces aquí sucede una cosa: el jugador que ha matado o ha provocado con alguna de sus cartas que un oponente se muera, coge todas las cartas de dicho jugador y puede robarle hasta 2. Ese jugador quedará en stand-by, quedará dormido, hasta que vuelva a tocarle el turno, momento en el que seleccionará otro de los personajes. Imaginaos en este caso que hubiera matado al guardia, ¿vale? Mirará los personajes que tenía en reserva y seleccionará otro para que sea su personaje activo, y el otro seguirá estando en reserva. En caso de que no le queden más personajes en reserva, ese jugador es eliminado de la partida. Una vez resueltos todos los efectos de las cartas, los jugadores recogen sus cartas y las vuelven a colocar en su mano. Únicamente se descartan los orbes, que en el momento en el que entren en la pila de descarte, salen de dicha pila, se mezclan de nuevo en el mazo para que haya posibilidades de volver a encontrarlos. Cuando un jugador recibe daño por efecto de alguna carta, como veis aquí tenemos una cantidad de corazones. Los corazones pueden estar vacíos o llenos. En este caso empezamos la partida con 5 corazones llenos, pero imaginaos que nos han hecho 2 puntos de daño. Entonces lo que deberíamos hacer es vaciar 2 de los corazones dándoles la vuelta. Si en algún momento nos dicen que tenemos que perder directamente algún contenedor de corazón, lo que deberemos es perderlo y minimizar, por así llamarle, el máximo de vida que podemos ganar. Por otro lado, lo mismo: si en algún momento ganamos contenedores de corazón, lo que haríamos sería sumarlos a los corazones que ya tenemos. Y por último, como habéis podido comprobar, los personajes son diferentes y nos va a interesar tener algunos de ellos en ciertos momentos de la partida. Por poner un ejemplo, este Darklord sería un personaje con el que podríamos jugar, y aquí abajo nos da la explicación de qué es lo que hace su habilidad específica. En este caso dice que él gana todos los empates mientras reveles un orbe de los que tengas en tu mano o en tu inventario durante el combate. Y por último, antes de pasar a la partida, me gustaría que echáramos un ojo a la pequeña expansión que viene dentro del juego que podríamos solicitar dentro de la campaña de Kickstarter. En este caso es una expansión que nos implementa ciertos personajes nuevos, ¿vale? Nos vienen 3 personajes más, nos vienen más cartas de tesoro y por último nos viene una nueva mecánica que es interesante y que le va a pegar ese pequeño plot twist al juego. Tendremos cartas de capítulo que se van a ir sucediendo de tal forma que revelaremos una de cada uno de los 2 lados y montaremos un capítulo específico que nos montará una condición y un efecto que sucederá. Al principio de toda la ronda revelamos ambas cartas y nos marcará qué condición y qué va a suceder al final de cada una de las rondas. En este caso dice que si tienes más corazones llenos que vacíos, pones un héroe de los que había muerto de nuevo en tu reserva. Esa es una condición que tiene que suceder al final de la ronda, cuando hayamos completado todos los combates, y ese es un beneficio que nos sucederá. Sí que es cierto que no todos son beneficios y no todos son cosas tan sencillas. Al final cada uno de los mazos pues tiene una serie de condiciones y de cosas buenas o malas que van a suceder que le van a pegar ese pequeño girito a la partida. Dicho esto, estamos ya preparados, Nerea, Dani y yo, para echarnos esta partida a Reventure, así que espero que la disfrutéis. Pues bueno, aquí estamos a punto de empezar la partida de Reventure. Tengo, bueno, no me veis, pero aquí tengo a Dani Marco y aquí está Nerea. Y bueno, a mí me veis fuera de plano para no saturar la cámara y respetar un poco las distancias. Y vamos a darle caña a la partida. Acabamos de robar las 3 cartas iniciales, como podéis ver. Cada uno de nosotros tiene a 3 héroes, uno que es el activo, sus 5 corazones. Y vamos a empezar con el primer turno, así que robamos nuestras 2 primeras cartas y vamos a hacernos la selección. Vamos a jugar a Ortail y yo creo que no hace falta ni que juguemos prácticamente, porque con los personajes que me han tocado no tienen nada que hacer contra mí. La partida está ganada ya antes de empezar. Ahora lo que podemos hacer es guardarnos cosas en el inventario o descartarlas. Bueno, así podéis también ver las cartas que tengo yo. ¿Y no os guardáis nada? Vale, yo no me guardo nada, me quedo Yo con no me estas guardo 3 y yo no me guardo mucho. Yo me guardo 2.
Venga, pues vamos a empezar por orden de iniciativa. Guardaos las cartas un pelín más para adelante para que se vean en cámara. Ahí, let's go. Así, los tesoritos. Vale, y pues empezamos si eso por orden de iniciativa, así que empieza Dani, que es el valor más alto, y a partir de entonces lo hacemos una ronda cada uno. Tú dirás. Pues yo voy allá por... ¿Por ti? ¿A por mí? Sí. Venga. Defiendo con esto. Os decir piedra, papel, tijera. Pues casi. ¿Sabes que si me haces daño, todo el daño que me hagas te lo devuelvo, no? ¿Ah, sí? Vaya. Espera. Ya, pero yo destruyo tus contenedores. Sí, es verdad. Sí, lo he visto. Venga. Alright. Piedra contra tijera, ¿y sabes qué hace el mío? Que te das la vuelta a todos los contenedores. ¿Me matas? Así. Así que ahí me la he jugado con esta. Así No. que nada, bueno, No, no hace ni- falta, sí. Cuando, en principio ahora estás muerto y cuando te vuelva a tocar lo enderezas, es para que no te puedas morir, ¿sabes? Vale, ya entonces no te me voy puedo a morir más veces. robar un par de cartas. Pues nada. Encima de aquí. Sí, de aquí todas, y de claro. todas. A ver dónde está el orbe. Le ha Coge, salido coge caro el ataque, el que ¿no? quieras, coge lo que quieras. Le pillo un par. Pues Me llevo estas dos. así empieza la partida. Vale. Empieza fuerte. Uno muerto nada más Pues empezar. nada. Vale, sentido horario, te toca, Nerea. ¿Quieres también pelear conmigo? Sí, ¿por qué no? Vale, entonces esto es solo cuando te atacamos. Cuando defendemos, no. Vale, me atacas con esto. Venga, lo mismo. ¡Uy! Vale, robas 4 tesoros. Vale, me vuelvo a la mano. Y... Venga, te voy a atacar yo. Pero claro, te ataco con la carta boca arriba. Pues bueno, me la juego. Te ataco con esto. ¿Eso qué es? Cada otro jugador me da una carta de su mano. Sí. Vale, me ganas. Y elige un héroe y lo pones en tu reserva, da igual. No, es decir, uno de los Defeated. muertos. Defeated. Pues no hay ninguno defeated. ¿Cómo que no? De Dani. ¡Ah! Ostras, pensaba que era de tu reserva. Pues nada, Pues toma una reina. te llevas una reina. Muy bien. Muy bien. Vale, pues nada, fin de la ronda. Robamos un par. Y así ha sido mi partida. la primera ronda, al menos. Vale, Yo tengo que elegir otro, ¿no? descarto de esta, sí. Te eliges otro y te enderezas los contenedores. Por ahora estoy invicto en todas las partidas que hemos jugado en este canal, así que preveo victoria. Esto me lo repongo todo ya, ¿no? Sí, lo repones todo, exacto. Ese es el que jugamos carta al azar. Sí. Pesado el Elder. Vamos a intentarlo. A ver si me funciona. Vale. Pues yo voy a quitarme esta aquí. Límite de mano, 3. Límite de mano 3 y luego puedes tener las que quieras en el inventario. Yo me caliento y no me dejo nada. Pues es verdad, y cuanto más en el inventario, peor. Claro. Ya no me acuerdo de Cuanto eso. más inventario pierdes empates. Tampoco es que sea Ya no me horrible. acuerdo de eso. Ahora empezarás tú, Nerea. Yo me voy a quitar todo. Ah, Sí, ya es está. que a mí eso ya me... No nos mola, lo de quedarnos... No. me Bueno, echa claro, nada. si tienes orbes, pues no te queda otra. ¿A qué tienes? Empiezas- Insinúas, empiezas insinúas, con que Nerea. tiene orbes ahí. Yo tengo... Puedes dejártelos en mano también. Para que no cante empiezo tanto. yo? Sí. Oh my god. A mí no me Venga, me la juego a pegarle a A Dani. este pobre ¿A Dani? señor. ¿Al azar? No me Qué sé. carita tiene. Venga, pues... Mira, los que estuvieron el otro día en mi stream lo sabrán, pero ayer me cago un pájaro en la cabeza, o sea que... Todo mal. Todo mal. Venga, ¿con qué le atacas tú? No sé, con la que quiera. Vale. ¿Y Pues cuál con le esta. coges? Vamos a ver... Espada contra espada, pero gana Dani, que no tiene reserva. ¿Y qué hace la daga? 2 daños y quitas todos los corazones vacíos. O sea, 2 fuera. O sea, dos fuera. Vale. Vale, pues me tocaría a mí. En este juego no sale bien atacar, Y yo, claro, si te ataco a ti te enseño la carta. Y sé que tenías eso. Te ataco a ti, Nerea. Pero igual la descarta. ¿Quién No. sabe? ¿Qué es eso? Fairy, la de que te flipeo todos los corazones. ¡Ah! Otra vez, robas 4 tesoros. Oye, Claro, es que con Nerea no hay nada que hacer ahora mismo. oye. Ya, pero si te lo hago a ti, hay alguna que puede salir que es horrible. Con tal de guardarme una de cada ya está. ¿Te toca? Es un juego muy...
rápido y muy sencillo de aprender a jugar, la partida dura muy poquito tiempo y da lugar a muchos piques, ¿no? Al final es un juego que todo el mundo hemos jugado alguna vez a piedra, papel o tijera, pero es un piedra, papel o tijera con superpoderes, que siempre está guay. ¿Contra mí? Tampoco tengo nada para hacer ahora mismo. Bueno, Y yo tengo que jugar la carta al azar. Lo tienes jodido, Elige. Una al azar, el otro vista. Este. Venga. Y te... ¡Mueres otra vez! Pobre Dani. señor de pájaro. Ya está, el señor ese a tomar por saco. Te miro las cartas y me quedo humillación. 2. Pues nada, sí, esto... Vamos a ver. De estas, pues me llevo... ostras. Me llevo estas, te dejo esta, toma. Gracias. Venga, 2 más. Let's go. Madre mía. Oye, tengo una duda. Pues yo... ¿Qué? ¿En qué momento se gana? Cuando alguien tenga 4 orbes, gana. ¡Ya los tienes! Hombre, me he dedicado a robar. Toma. Vaya broma. Pues nada. Mira, he dejado que no mataras a Dani, lo he salvado. Ostras, tú, pues vaya paliza, tú. Nada más empezar, pues nada. Pues Partida panerea. sí, es la primera vez que gano en este canal, yo creo. Qué tía. Pues bueno, esto ha sido una partida así rápida a Ortale. Al final ya llevábamos más también de la mitad de la partida porque si os fijáis la cantidad de cartas que hay son pocas. Así que al final es un juego de partidas muy rápidas donde, nada, 10-15 minutos puedes tenerlo terminado. Pues listo, gracias por haber estado aquí, gracias por acompañarme, Dani y Nerea. Y nada, un placer estar con todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que va bien! ¡Chao! Adiós. Chao. Ortale es ese tipo de juego de mesa que al principio de todo, cuando empecé a jugar a juegos de mesa, me gustaba un montón, porque son partidas rápidas y tienen mucho azar. Al final la cuestión está en que si estoy echando una partida a un juego de mesa y dura 2 horas y pierdo por el azar, me va a dar mucho coraje. Pero si dura 10 minutos, me apetece echarme otra por el pique de joa, he perdido por mala suerte. Y a lo mejor, en esa siguiente partida, es a mí a quien sonríe la fortuna.